Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cornejo. Quiero agradeceros vuestra presencia en un día tan pasado de calor como hoy, en nombre de la Asociación Pompaelo y de Sociedad Civil Navarra. Y quiero dar también la bienvenida, agradecer la presencia de Lorenzo Abadía, de Eduardo Casado y de Jorge Urdanoz, a los que vamos luego a presentar con más detalle. El tema de hoy es la ley electoral, las razones por las que hay que cambiarla y cómo podría hacerse. Unos temas, como veremos a lo largo de las ponencias que siguen, sobre los que hay distintos puntos de vista, distintos enfoques. En Pompaelo creemos que la ley electoral es uno de los cimientos que deben cambiarse para que nuestro país funcione como es debido. La ley, que funciona ahora mismo, se aparta del principio de una persona, un voto, de tres maneras distintas, las tres importantes. Una de ellas, y muy grave, es que favorece mucho a unos territorios sobre otros. Es decir, ¿se oye mejor? Perfecto. Decía que hay tres deformaciones o tres distorsiones en la ley electoral. La primera, y quizá la más importante, sería la distribución de escaños por territorios, es decir, por circunscripciones electorales. En Madrid cuesta 174.000 personas conseguir un escaño, en Navarra 47.000. De que un navarro vale como 4 madrileños está muy bien, pero en este caso no es exactamente lo más sano ni para la democracia ni para el buen gobierno. Pero es que un ciudadano de Hierro, la isla Hierro, pesa 17 veces más lo que sus vecinos. Y las personas de Gerona, mucho más que sus vecinos de Barcelona. Y esto, el efecto directo que tiene es que sin tener una mayoría social en Cataluña, controlan con mayoría absoluta la mitad de Cataluña. Es decir, son distorsiones que tienen una razón histórica, pero que tienen unas consecuencias muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que el señor Puigdemont, con un 1% del voto nacional, que le corresponderían, pues eso, 3 diputados y medio, tiene 7. Y con esos 7, pues marca la gente. Entonces, ese tipo de distorsiones se acumulan. El segundo problema evidente de la ley electoral es el umbral del 3%, porque se aplica por circunscripciones, no en global. Significa que si alguien tiene el 2,9% en todas las provincias de España, no tiene ningún diputado. Y si solamente lo tiene una, ya tiene diputado. Si solamente tiene un 3%, mejor dicho, no ya tiene diputado. Esto favorece, evidentemente, a las fuerzas políticas, tipo Teruel existe, muy centradas en los intereses localistas y perjudican a las que reflejan intereses o preocupaciones más amplias, más comunes. El cuarto punto es el más famoso y probablemente el que menos importa, aunque puede haber opiniones distintas, que es la ley DON, que favorece a los grupos mayoritarios para facilitarles precisamente formar gobierno. Eso tiene consecuencias, unas buenas y otras malas, de esas hablaremos, de las dos hablaremos hoy. Pero lo que queda claro es que el neto de esas tres deformaciones es una ley electoral que impide que se cumpla el principio, como decíamos, de una persona un voto, que discrimina a los territorios en favor de otros y que al final nos da una democracia bastante imperfecta. No se trata, a pesar de lo que puede parecer cuando vemos el título de la ponencia, de atacar a los nacionalistas porque lo sean. Se trata de atacar la discriminación que existe ahora mismo de unos territorios respecto a otros y de los derechos de los ciudadanos en función de dónde vivan respecto a otros. Porque eso tiene consecuencias. Y como nos comentarán hoy, esas consecuencias afectan a muchísimas más cosas, a todo el sistema político español, en algunas perspectivas que son demasiado amplias para que las intente comentar yo desde mi escasa experiencia. Todos estos temas, como decíamos en Pompaelo, nos parecen tan importantes que son el capítulo 2 del, creo que fue el segundo libro que editamos, Naciones de Papel. Se dedica precisamente a repasar los temas que ya en 2019 y todavía hoy entendemos que hacen falta para que funcione el país como es debido. Pero bueno, como decíamos, tenemos hoy a tres personas que saben mucho más del tema. ¿Sí? Seguimos con problemas. Eso es más grave, lo de vocalizar tiene peor remedio. Decía que tenemos la suerte de tener con nosotros a tres personas que entienden mucho más el tema y le han dedicado mucho más tiempo a ver exactamente cómo se pueden mejorar las cosas. Uno de ellos es Lorenzo Abadía Escario, que es el cofundador y portavoz de la campaña Otra Ley Electoral. Es empresario, consultor, es inversor, es licenciado en Ciencias Políticas, es doctor en Derecho, ha sido profesor asociado en el Departamento de Sociología y Derecho de la Universidad de Zaragoza y lleva participando o promoviendo iniciativas en este terreno desde 1995. Ha participado y defendido estos temas desde dentro y fuera de partidos políticos también desde entonces. Y es autor de varios libros, entre ellos Mando a Distancia, Herramientas Digitales para la Revolución Democrática y Desconfianza, Principios Políticos por el Cambio de Régimen.
Con él tenemos a Eduardo Casado Fernández, también cofundador de Otra Ley Electoral, ingeniero agrónomo, paisajista y arbolista, no es el único que con esta trayectoria, con estas credenciales, esta política. Actualmente compagina su trabajo supervisando proyectos para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con actividad docente como doctor asociado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en el Máster de Tecnología y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Canarias y la Universidad de Juan Carlos. ¿Perdón? Fue concejal en el Ayuntamiento de Aranjuez, en el Grupo Municipal de Ciudadanos, y lleva desde hace 12 años, involucrado en la defensa de una representación efectiva de los intereses de la ciudadanía. Y ya desde Navarra, Jorge Urdano Manuza, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, es profesor tutor en Ciencias Políticas de la UNED, es doctor en Filosofía por la UNED, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, visitor escolar en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York, ha sido profesor de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid y de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Cataluña. Ha escrito mucho sobre este tema. Su último libro es Una teoría del sufragio igual, en 2022, y antes publicó 20 destellos de ilustración electoral y una página web desesperada que estuvo asociada a una campaña de recogida de firmas para una modificación de la ley electoral que llegó, se recuerdo mal, a más de 70.000 firmas. Es articulista frecuente en medios como El País, El Diario, etc. Fue asesor del gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando este era vicepresidente del gobierno, y ha sido parlamentario independiente de las listas del PSN durante 4 meses. Todos ellos, como vemos, conocen un tema, lo han explorado y llevan tiempo buscando alternativas. Y sin entreteneros más, doy paso, si os parece, a Manuel Zagoria. No, Eduardo, creo que era. Empezamos por Eduardo. Eduardo Casado, entonces. El micrófono, como... Directamente. Vale. Bueno, pues yo primero quiero darles las gracias a todos los que se han acercado hoy a venir aquí a escucharnos para que compartamos nuestra experiencia y lo que creemos que puede ser interesante para todos nosotros que somos ciudadanos y los que hemos estado de alguna manera más en contacto con el mundo político. Nos hemos dado cuenta de una serie de cosas que son manifiestamente mejorables. Otra ley electoral surgió de las inquietudes de muchas personas que de alguna manera vemos, y por nuestra experiencia de vida y dentro de la política desde dentro, que hemos visto una serie de efectos que de alguna manera a los ciudadanos tienen una repercusión mucho más grande de lo que algunos puedan creer en nuestra vida diaria, ¿no? Otra ley electoral se surgió básicamente en torno a 4 principios, que es una persona, un voto, porque si queremos ser libres e iguales, ese es el principio de la democracia. La representación efectiva de los ciudadanos, o sea, nosotros hacemos una delegación de lo que representa cada uno de nosotros en una persona que se supone que debe de representar nuestros intereses, pero que durante estos últimos 45 años, desde que se promulgó la Constitución, no llega todavía a los 45, creo recordar que fue en noviembre de 1978, todos los que probablemente estamos aquí por nuestra edad hemos podido ver ya una serie de cosas que esa representación efectiva no es real, porque los partidos políticos, como ya escribió un sociólogo alemán llamado Robert Michels en el año 1911, si no me equivoco, los partidos políticos lo que representan es los intereses de quienes los dirigen, no de quienes delegamos la representación efectiva de nuestros intereses. Como resultado de ese sistema, no se ha conseguido que el talento brille en política. Es más, creo que todos los presentes somos conscientes de que el talento es cada vez más ausente en la política. Hay un concepto que me gusta, que definió Jean d'Ormesson, que se llama ineptocracia. Esto es una ineptocracia partidocrática. Y luego hay otro concepto, y es demoledor,
O sea, no hay cosa más peligrosa para la sociedad que personas con poco talento con capacidad de mando. Y luego hay otro elemento fundamental que ya ha apuntado Miguel, que es la sobrerepresentación territorial. O sea, lo importante somos las personas, que al final somos los que constituimos el conjunto de la nación, que la propia Constitución define como que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y todos los que de alguna manera nos damos cuenta de que eso probablemente no se dé desde un punto de vista efectivo. Es más, incluso está netamente condicionado, lo cual no contribuye positivamente a la sociedad. Y yo, por la parte que me toca de la sostenibilidad, es un tema muy curioso, que probablemente todos ustedes oigan hablar a mucha gente de la sostenibilidad, de la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión humana. La dimensión ambiental, la social y la económica, pero a que probablemente ustedes no hayan oído hablar a ningún político sobre la sostenibilidad de la organización político-territorial administrativa en España. Y hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 16, que yo les animo a todos ustedes a que contemplen, a ver si los políticos hablan del ODS 16. Curiosamente no hablarán, porque es el que les toca y es el que les puede de alguna manera perjudicar. Hablarán de todo lo demás. De hecho, si no recuerdo mal, si no me fallan los datos, el Español ha organizado este año el segundo observatorio de la sostenibilidad en España. Ayer, hoy y mañana se puede consultar pueden ustedes consultarlo en YouTube, está en abierto, y en el programa no se habla del ODS 16 por ningún lado. Y en la declaración del G20, que ha sido hace la semana pasada, si no recuerdo mal, tampoco oirán ustedes hablar del ODS 16. Dejo cosas para la reflexión y creo que no tengo por qué añadir nada más, porque los otros dos ponentes son mucho más doctos que yo en el tema que nos ocupa. Yo simplemente soy un ciudadano más que ha tenido oportunidad de vivir la política desde dentro y he podido contemplar la crudeza de la ineptocracia en todo su poder, que no nos beneficia para nada a los ciudadanos. Yo lo he contemplado a un nivel local. Yo vivo en Aranjuez y es un ejemplo de desorganización. Es una ciudad que me encanta y es preciosa, y yo les invito a todos los que aquí están, si no han estado y no han visitado, que es patrimonio cultural, paisaje cultural de la humanidad, y si van por Aranjuez, yo les invito a que visiten esa parte paisajística maravillosa, pero como ciudad, Aranjuez es un desastre. Y eso se debe en gran parte a esa ineptocracia a nivel local. Y muchísimas gracias. Jorge, bueno, como queráis, pero como que tenía Jorge que explicar una serie de cosas, yo casi prefiero, si quieres, que... A mí me da esa pena. Pero un momento, ¿de qué trata ese 16? Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Es lo que está. Paz y libertad. Pero tiene... Es que si no nos vamos a decir. No, pero es que lo pueden consultar en la web, o sea, en la web de Naciones Unidas, y fíjense sobre todo en los objetivos y en los indicadores. En la definición, pero sobre todo en los objetivos y en los indicadores. Y es una información que pueden consultar perfectamente en Internet. No es cuestión de que me extienda aquí a hablar de él, porque no es el objeto del evento, pero hay mucha gente que está hablando de que la Agenda 2030 es una forma de tiranizar al mundo, y es todo lo contrario. Si se sabe utilizar, puede ser una herramienta formidable para acabar con las tiranías. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias en primer lugar
al público aquí presente por vuestra presencia. Gracias además a la Asociación Pompaelo por invitarme a estar presente aquí y a dar mi opinión sobre este tema que realmente es interesantísimo de la reforma electoral. Y además, doblemente gracias porque me permite debatir con los amigos de OLE, de esta campaña tan interesante, tan necesaria, otra ley electoral que están, durante muchos años llevan haciendo múltiples esfuerzos por cambiar una de las leyes de nuestra democracia que, a mi juicio, por motivos democráticos y por motivos de práctica política, debería ser cambiada inmediatamente y está en el meollo de muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Así que, es un verdadero placer estar aquí. Yo, un poco para que sepáis lo que os espera, voy a dividir mi charla, mi intervención mejor, en dos breves apuntes iniciales y luego la charla propiamente dicha. La charla propiamente dicha se puede titular perfectamente "Yo he venido a hablar de mi libro", en homenaje a Kepa Pungal, aunque de lo que hablaré es de un sistema electoral que, no es muy conocido y podría solucionar los problemas que presenta el nuestro. Pero lo dicho, dos breves apuntes y la charla propiamente dicha. El primer apunte tiene que ver con algo que yo creo que es muy necesario entender y que no siempre tenemos en cuenta, y es que, aunque el sistema electoral es muy defectuoso, los problemas no se van a solucionar solo modificando o reformando el sistema electoral. El problema en España, a mi juicio, no es tanto el sistema electoral del Congreso como el modelo representativo del país, es decir, la combinación de Senado y Congreso. Esto da para muchísimos libros de teoría política, pero por sintetizarlo de una manera, ¿es necesario que haya dos cámaras representativas en un país como España? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque España no es un país nacionalmente uniforme. Hay diferentes, no sé cómo denominarlo, la Constitución les llama nacionalidades, hay diferentes nacionalidades. Hay territorios, todos sabemos cuáles son, que tienen un sentimiento político propio y diferenciado con respecto al de España. Y eso no se articula en una sola cámara en la que todos tengamos un voto igual. ¿Por qué? Porque implica que determinadas zonas quieren un tratamiento diferente. Aquí yo creo que se entiende muy bien porque Navarra es una de esas zonas. Navarra somos aproximadamente, si no me equivoco, un 0,2, un 0,3 de la población española. Si solo existiera una cámara representativa y si todos los españoles tuviéramos un voto exactamente igual, incluso aunque todos los navarros votáramos a un mismo partido, seríamos un 0,3 de esa cámara y sería barrida cualquier propuesta que lanzáramos en tal cámara, digamos, con objeto de diferenciarnos. Entonces, se puede entender muy bien que España es un país complejo. De la misma manera que he puesto el ejemplo de Navarra, está el del País Vasco, está el de Cataluña y está el de Galicia, y quizás otros. Por eso son necesarias dos cámaras. El problema que se plantea con los nacionalismos, que es un poco el que nos trae aquí, si no he entendido mal, creo que se tiene que solucionar en una segunda cámara territorial que realmente funcione, en la que constitucionalmente se establezcan las competencias que tiene cada territorio, cada comunidad, se ate constitucionalmente y luego se trabaje ordinariamente durante años y durante décadas. Mientras eso no ocurra, una modificación del sistema electoral que yo defiendo, que llevo 20 o 30 años defendiendo y sobre la que he escrito muchísimo, no va a solucionar realmente nada. ¿Por qué? Porque España es un país territorialmente complejo y eso hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de los problemas, y creo que el problema que nos trae aquí de los nacionalismos, no se van a solucionar solo modificando el sistema electoral del Congreso. Pongamos uno mayoritario, o pongamos uno proporcional o uno con una prima, creo que no se va a solucionar así. Esto es mucho más complejo constitucionalmente, como podéis entender, pero es una primera observación que quiero que tengamos clara. La segunda, que ya le comenté a Miguel, yo estoy encantado de venir aquí, pero discrepo mucho del título que le hemos puesto, que se le ha puesto a esta actividad, el nombre chantaje. A mí me parece que el lenguaje ya es una forma de acción, ya es una toma de posicionamiento y tenemos que ser cuidadosos. Aunque no nos gusten las exigencias que los nacionalistas o cualquier otro actor político plantean, aunque nos parezcan intolerables, aunque no estemos dispuestos a aceptarlas, son exigencias
que se plantean en el marco de una negociación política, y a mi juicio eso no merece el nombre de chantaje. Un chantaje, con independencia de qué se está exigiendo, un chantaje siempre implica un uso de una violencia o de alguna acción inmoral si no aceptas el resultado. Y en este caso, por muy en contra que estemos de las exigencias, que yo soy el primero que lo estoy, creo que se debe mantener la etiqueta de negociación, y que el nombre de chantaje, bueno, pues me parece un poco excesivo en este sentido. Es una segunda observación que no quería dejar de plantear aquí. Adelantadas estas dos observaciones, voy ya con la charla, para la que he traído una presentación. Lo que voy a hacer es describir un sistema electoral novedoso que, bueno, pues, publiqué hace un par de años y que sale un poco, es muy reciente, digamos que no ha llegado ni a los medios ni al debate, tampoco ha habido gran oportunidad para ello, pero me gustaría compartirlo y con las posibilidades que abre, porque rompe un poco con el esquema anterior en el que nos hemos movido hasta ahora. Lo denomino sistema electoral igualitario, es decir, respeta al principio un hombre y un voto, por supuesto. Vale. Desde siempre, desde 1978, a la hora de reformar el sistema electoral ha habido dos opciones. O nos mantenemos dentro de la Constitución, y dentro de la Constitución no hay mucho margen porque los requerimientos constitucionales implican obligatoriamente que el voto no va a ser igual, que no va a ser un sistema proporcional y que va a ser un sistema muy parecido al que tenemos. O la otra opción, que sería muy razonable, es reformar la Constitución, lo cual en este país, por motivos en los que no vamos a entrar, pero que ciertamente son muy tristes, se ha demostrado prácticamente imposible. Hay una mayoría del 60%, los dos partidos se tendrían que poner de acuerdo, etcétera, etcétera. Las únicas reformas que se han llevado a cabo en España de la Constitución no han partido de los ciudadanos españoles, no han ido de abajo arriba, sino que han venido de fuera, de Europa. Nos han obligado en dos ocasiones a modificar la Constitución y el Parlamento ha accedido a esas dos peticiones. Pero nosotros como ciudadanos hasta ahora no hemos sido capaces de modificar la Constitución. Este es el marco en el que nos hemos movido siempre. Sin modificar la Constitución estamos atrapados en sus requerimientos, y los requerimientos no nos dejan mucho margen. Yo lo que planteo es un sistema que creo que por primera vez dentro de la Constitución, sin tocar ni una coma, lograría voto igual y lograría proporcionalidad. Haría falta solo una ley orgánica, modificar la ley orgánica electoral, y con eso basta entre comillas, con una mayoría absoluta en el Parlamento del 51%. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Cuáles son esos requerimientos? La Constitución nos dice, por un lado, que el sufragio de los españoles tiene que ser igual. Esto se incumple clamorosamente, como ha establecido Miguel y como es obvio. Un ciudadano de Soria tiene muchísimo más poder de voto que nosotros, y nosotros tenemos muchísimo más poder de voto que los madrileños. Va por provincias. Pero evidentemente nadie duda de que el sufragio es desigual. Además, la Constitución establece que la circunscripción es la provincia, que Ceuta y Melilla tienen que elegir un diputado cada una, que ha de haber una representación mínima por cada una de las 50 circunscripciones, al menos tienen que elegir un diputado, y que en cada circunscripción el método tiene que ser la representación proporcional. No sé si yo estoy moviendo el cursor, pero no lo veis, ¿no? Sí, se ve. Vale. Lo que sucede es que desde detrás no lo van a ver. Vale. Bueno, vamos a ir avanzando. Vale, más o menos así. ¿Cuál es la tesis de la incompatibilidad? Es decir, ¿qué ocurre aquí? Que si nos mantenemos que la Constitución se contradice entre sí o es incompatible un artículo con otro. Si queremos que el sistema... Perdón, sí, es que yo no veo el cursor, si lo veis vosotros. Tenemos aquí un pequeño problema. Pero bueno, si queremos que el sistema sea igual, que el voto sea igual,
no puede ser que la circunscripción sea la provincia y que cada provincia elija un diputado. Es matemáticamente imposible. Hay una contradicción matemática irrebatible. Es muy fácil de demostrar. Si a Soria, que es una circunscripción, le tenemos que dar como mínimo un escaño, y eso es así porque lo dice la Constitución, entonces, si hacemos una sencillísima regla de 3 para representar igual que a los sorianos, al resto de los españoles, a todos los que no vivimos en Soria, pues por regla de 3 tendríamos que tener un parlamento de 526 escaños. Pero la Constitución lo impide, porque la Constitución dice, no, como mucho 400. Es decir, no hay manera, esto es como repartir una tarta, ¿no? Si tú le das a uno una porción y dices, no, a todo el resto igual, no, pero es que no hay tanta tarta. Y dices, bueno, pues a ese uno le vamos a dar menos, ¿no? Pero es que hay que darle un diputado por lo menos. Entonces, es matemáticamente imposible conseguir el voto igual. ¿Cuál es la única opción? Esto implica ciertos conocimientos electorales, pero en fin, estirar dentro de la Constitución las posibilidades. Para lograr la máxima igualdad de voto y la máxima proporcionalidad, lo ideal sería subir el Congreso de los Diputados a 400. ¿Para qué? Para que haya más pastel, más representatividad para cada circunscripción. Bajar la representación inicial a un escaño, ahora está en 2. He puesto el ejemplo de Soria con un escaño, pero legalmente le corresponden 2 porque la ley, en vez de darle 1, da 2 a todas las circunscripciones. Y cambiar algunas fórmulas, en vez de DONT, que como ha dicho Miguel, es, digamos que beneficia a los partidos mayores, pues algunas más proporcionales. Incluso aunque estiráramos así dentro de la Constitución todas las posibilidades, algunas con poquísimo apoyo popular, subir a 400 escaños actualmente con el descrédito de la política sería un suicidio para el partido que lo propusiera, y además se mezcla aquí que ni el Partido Popular ni el PSOE, que son los grandes beneficiados con esta ley electoral actual, van a querer modificar nada. Es decir, aunque lográramos eso en el mundo utópico como posibilidad, tampoco funcionaría porque seguiría habiendo diferencias de un voto a los madrileños y 2,5, un voto que valdría 2,5 veces el de los madrileños en Soria. Es decir, no conseguiríamos mucho. ¿Qué propongo yo? A efectos prácticos todo queda como hasta ahora. Es decir, votamos en listas provinciales, las circunscripciones siguen siendo las provincias. Para nosotros como electores nada cambiaría, la campaña sería igual, para bien o para mal, en fin, la campaña electoral sería igual, pero tras la votación, como obliga el artículo 68 de la Constitución, los escaños se tendrían que repartir, los 350 escaños, con sufragio igual. ¿Cómo se hace eso? Con una calculadora. Tú coges los votos que tiene cada partido, calculas el porcentaje de los 350 escaños que les corresponde y les das ese porcentaje de escaños. Esto que es muy sencillo, el método de la calculadora, el método proporcional, que es un poco el sistema electoral que todos creo que tenemos en la cabeza que existe. Si les preguntas a los chavales de bachillerato y a muchos adultos, te dicen, bueno, pues supongo que le darán a cada partido el porcentaje que haya conseguido. Evidentemente no funciona actualmente así. Actualmente el sistema de reparto, yo le llamo el sistema Joker. Es un sistema loco, no es ni proporcional ni mayoritario, es aleatorio. Si nos fijamos aquí en los escaños que tiene, me voy a dejar el cuello, Ciudadanos, bueno, es que yo no veo el cursor, sí. Ciudadanos tiene un 6,7% de los votos populares y se le dan 10 escaños. Y RC, que tiene la mitad de votos que Ciudadanos, se le dan 13. Es decir, esto no es ni mayoritario, ni proporcional, ni tiene sentido alguno. Es un caos en el que la única lógica es la del Joker, en el sistema actual. Si quitamos este sistema, que es nefasto, y establecemos un sistema lógico, como un sistema proporcional, dar a cada partido, que es lo que yo propongo en mi sistema, su porción de escaños que le hemos dado a los electores españoles con un voto igual, entonces el reparto, estas cifras son de 2019, no son de las últimas elecciones, pero en fin, lo que importa es la idea. El reparto sería este y no habría injusticias, no habría inexactitudes, no habría locuras Joker, tendría bastante sentido, ¿no?
¿Por qué el sufragio es igual en un modelo como este, que es muy sencillo, el modelo de la calculadora? Bueno, pues es evidente, todos los españoles tenemos igual influencia con independencia de que seamos sorianos, madrileños o de Gerona. ¿Por qué? Porque las leyes nos van a afectar por igual a todos. Si se aprueba el aborto, si se aprueba la eutanasia o si se aprueban unos presupuestos, todos tenemos que tener la misma influencia en esa ley que nos va a afectar a todos. Esto es el ABC de la democracia, ¿no? Nadie es más que nadie. Y hay un criterio muy claro para saber si un sistema es igualitario, y es que en un sistema igualitario todos los electores podrían intercambiar el voto entre sí y no pasaría nada. Es decir, si tú coges 10.000 personas que han votado al PSOE e intercambian su voto por 10.000 que han votado a Ciudadanos, digamos antes de la urna se cambian el sobre, el resultado no va a variar, porque da igual quién meta el sobre en la urna, lo que importa es qué dice ese sobre. Esto ahora mismo no pasa. Si tú coges 30.000 votos de sorianos y los intercambias por votos al PACMA, al Partido Animalista, el Partido Animalista tiene muchísimos, tienen creo que 300.000 votos, algo así, más que el PNV. No tiene ni un representante, pero si los cambiaras con los 30.000 sorianos, de repente tendrían 3 representantes. Es decir, no hay intercambiabilidad y por tanto el sistema no es igual. Si hiciéramos esto, evidentemente se cumpliría la Constitución en el sentido de que el sufragio sería igual, pero se incumpliría de modo flagrante porque, bueno, evidentemente ni la circunscripción electoral en este modelo que acabo de definir es la provincia, ni Ceuta y Melilla tendrían un escaño, ni las circunscripciones tendrían un diputado cada una. Ni en cada circunscripción habría representación proporcional, cosas que también dice la Constitución. ¿Cómo lo haríamos? Si nos fijamos con la calculadora, hemos repartido el número de escaños. Al PSOE, 102, a Ciudadanos, 24. Pero no sabemos la identidad de esas personas. ¿A qué listas, los 24 de Ciudadanos, a quién de las 50 listas que ha presentado Ciudadanos les damos esos escaños? Bueno, voy a coger a Ciudadanos como modelo, que lamentablemente ya prácticamente no existe o su existencia, digamos, ha venido electoralmente a menos, pero en 2019 era un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. Con el sistema actual y los votos que obtuvo Ciudadanos, el sistema Joker, este sistema loco que tenemos, le dio 10 escaños. Con el mío, proporcional e igualitario, le hubiéramos dado 24. Pero claro, ¿a qué candidatos de Ciudadanos? No hay una lista en toda España de Ciudadanos y otra del PSOE y otra del PP. No, hay listas provinciales. ¿Cómo lo hacemos? Pues frente a los 10 que logró en 2019 con el sistema actual, que fueron 3 en Madrid, 2 en Barcelona, 1 en Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia, lo que haríamos con este sistema es los 24 que hemos calculado que le tenemos que dar a Ciudadanos, los repartimos proporcionalmente entre sus listas de circunscripción. Si en una circunscripción, yo qué sé, en Badajoz, resulta que ha votado muchísima gente a Ciudadanos, todo Badajoz ha votado a Ciudadanos, pues los candidatos de Ciudadanos de la lista de Badajoz van a conseguir muchos de esos 24 escaños. Y si en Zaragoza nadie ha votado a Ciudadanos, no le vamos a dar ninguno de los 24. Así repartimos proporcionalmente los 24 escaños que le corresponden a cada partido entre sus listas. En el caso hipotético de Ciudadanos, en 2019, los 24 que le hubiéramos dado se hubieran repartido así: 3 en Madrid, 3 en Valencia, 3 en Barcelona, 2 en Sevilla, en Alicante y en Málaga, y luego 1 en cada una de esas circunscripciones. Aquí están ordenadas los votos que recibió Ciudadanos por las circunscripciones. Donde más votos recibió fue en Madrid, luego en Valencia, luego en Barcelona. No he puesto las 52 circunscripciones, no he ordenado las 52, porque lógicamente, como solo hay que repartir 24, no va a llegar para las 50. Pero se repartirían proporcionalmente entre las listas de circunscripción. Y tendría 24. Cada uno de estos 24 diputados de Ciudadanos ha sido elegido en su circunscripción. Hay 3 de Madrid, 3 de Valencia, 3 de Barcelona y en una lista de circunscripción. Por tanto, la circunscripción sigue siendo la provincia. No hay, en un sentido sí que se puede decir que hay una circunscripción única, que es España, pero en otro, la circunscripción sigue siendo la provincia.
Por tanto, es una manera de saltar esa incompatibilidad que os comentaba al principio. El sufragio sigue siendo igual a los partidos, pero a los candidatos se reparte con circunscripciones provinciales. Evidentemente, este ejemplo que hemos puesto para Ciudadanos se llevaría a cabo para todos los partidos. Los 102 del PSOE se repartirían entre las 50 circunscripciones. Los 76 que hubiera sacado el Partido Popular en 2019, también entre sus circunscripciones. Así que el sufragio sería igual, la circunscripción sería la provincia. En cada circunscripción podemos decir perfectamente que se verifica mediante criterios de representación proporcional, pero Ceuta y Melilla, si lo pensamos, no conseguirían ninguno de los diputados, porque Ceuta y Melilla son muy pequeñas y no les va a llegar para ninguno de los diputados que se reparten los partidos entre sí. Y hay provincias tan pequeñas que tampoco. Por ejemplo, esto es un poco más complejo, pero si lo pensáis, Ávila es una provincia pequeñísima. La candidata más votada fue Alicia García con 32.000 votos, que fue del PP. El PP en conjunto sacó 76 escaños. Tenemos que repartir esos 76 entre las 50 listas, entre Madrid, entre Barcelona, entre Zaragoza, etc. ¿A Ávila con 32.000 le va a llegar uno de esos 76? Por supuesto que no. Ya solo Madrid se va a llevar a lo mejor 15, y Zaragoza se va a llevar 10, y Sevilla se va a llevar 8. Estoy inventando las cifras, pero evidentemente las provincias grandes, muy pobladas, se han llevado muchos más votos, también del PP, y por tanto puede haber provincias pequeñas que se queden sin representación. Ávila no tendría ni representación del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos. Es tan pequeña que dentro de cada partido no puede competir. Entonces hay una cláusula que se introduce, una cláusula constitucional, que dice que dentro de este esquema de cosas, si una provincia se queda sin representación, por ejemplo Ávila, eso es inconstitucional. Entonces la candidata más votada, en este caso Alicia García, que es del PP, recibe uno de los 76 escaños del PP. Y por tanto, el candidato 76 del PP que recibió el escaño lo pierde. Ese candidato 76 puede ser el 13 de Madrid, o puede ser el 8 de Valencia, o puede ser el 7 de Zaragoza. No lo sé, pero se queda sin escaño dentro del PP y se lo damos a Alicia García. Y si hacemos esto en cada circunscripción, al menos hay una representación mínima por circunscripción. ¿Qué logramos? Ahora sí, el sufragio igual, la circunscripción es la provincia, en cada circunscripción por representación proporcional, Ceuta y Melilla haríamos lo mismo, los candidatos más votados se llevan un escaño y cada provincia, cada circunscripción tiene una representación mínima. Este sistema es igualitario. Además es proporcional, aunque la proporcionalidad no está en la Constitución. Lo que sí que está es que el sufragio tiene que ser igual. Y otra ventaja añadida es que se podría bajar el Congreso, a 300 escaños sin mayores problemas. Que ahora mismo bajar a 300 escaños supondría muchísimos problemas de proporcionalidad porque habría menos pastel para repartir. Bueno, hay muchísimas más cuestiones aquí, pero yo creo que lo voy a dejar de momento. Es un sistema que actualmente no tiene demasiado recorrido porque acaba de nacer, pero puede ser una manera de romper el bloqueo en el que actualmente nos encontramos. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que esperamos a Lorenzo. Quería comentar un tema sobre lo que has dicho antes, es de que el título de la ponencia podría ser un poquito, no sé si llamarlo combativo. No se trata de criticar o de buscar perjudicar al nacionalismo. Se trata de señalar que ahora mismo son los que están poniendo el ejemplo de cómo este sistema pues, favorece a unas personas o a unos partidos sobre otros. Pero como ha dicho muy bien Eduardo, nadie obliga a los partidos a pactar con nacionalistas, no hay una extorsión. En el caso de Navarra, por ejemplo, tenían otras opciones, es decir, se elige pactar con nacionalismos. Pues que este sistema haga más rentable pactar con ellos no les obliga a nada. Y si no se sabe, no quería más que hacer esa precisión. Ya me toca. Se me oye, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias en especial a Compairo por habernos invitado a esta charla, debate, como la queremos llamar. Bueno, la intervención de Jorge ha sido muy técnica, como no puede ser de otra manera, viniendo de alguien que se ha dedicado tanto tiempo a estudiar los sistemas electorales, siendo profesor de la universidad. Bueno, yo también lo fui una temporada, unos años de constitucional, ciencias políticas, como hemos hablado. Yo voy a intentar, en un también breve episodio de tiempo, hacer un planteamiento un poco más político, es decir, menos técnico y un poco más político. Yo estoy completamente de acuerdo con algo que ha dicho Jorge relacionado con la importancia que tiene el sistema electoral. Yo le doy más todavía que él, no a la ley electoral, sino al sistema electoral. Para mí no es que sea materia constitucional, que obviamente lo es materia constituyente, es decir, determina absolutamente un sistema electoral, la naturaleza más íntima del poder en una sociedad. La gran diferencia entre, vamos a decir, como apuntaba Aristóteles en su momento, cuando hacía las grandes diferencias entre los sistemas políticos, las monarquías, las aristocracias, las democracias, etc., ¿en qué consisten, en realidad? En la manera en que el pueblo elige o no elige al poder, es decir, la forma en que el poder se renueva o no se renueva. Las monarquías no se renuevan, las dictaduras no se renuevan, que son las degeneraciones de las monarquías, como también hablaba así esta grita. Las aristocracias y sus degeneraciones, que vienen a ser las oligarquías, es cuando se renueva, pero se renueva habitualmente entre unos pocos solamente, y las democracias es que cuando se renueva de otra forma, ¿no? Cuando al final pues somos los ciudadanos quienes decidimos. Por lo tanto, el sistema electoral para mí es tan determinante de la naturaleza del poder, que por eso tiene la importancia, la gran importancia que tiene. Razón por la cual nosotros, que entendemos que España tiene muchos problemas, pero que tiene dos o tres que vienen determinados o que traen causa del sistema electoral, cambiando el sistema electoral, pues probablemente no tendríamos una solución total, no sería una panacea, como de la que hablaba precisamente Puigdemont, luego lo nombraremos cuando hizo la declaración unilateral de independencia, que llegaron a decir que hasta el cáncer se iba a curar, ¿no? Pero sí que es verdad que habría, o los españoles notaríamos yo creo que una enorme mejoría cambiando el sistema. ¿Por qué? Bueno, ha habido cosas que ya ha nombrado Jorge, que yo no tengo que repetir, me parece además, y con independencia de que yo tengo alguna duda, no sé exactamente qué encaje en la Constitución actual podría tener el sistema que Jorge planteaba y qué dirían los partidos que probablemente podrían perder algún escaño, teniendo en cuenta que la circunscripción sigue siendo lo que tiene que ser, o al menos el concepto de una circunscripción, que es la manera de seleccionar a los representantes del pueblo, pero probablemente él lo podría, a lo mejor después, esa duda que yo tengo explicar. Pero yo estoy de acuerdo en que el sistema no es proporcional, que un hombre un voto, una persona un voto, pues en España no se cumple, porque hay zonas, circunscripciones, al final, que tienen territorios que envían proporcionalmente más diputados a Madrid que los que envían pues otras circunscripciones. Yo soy de Huesca, bueno, pues en Huesca enviamos proporcionalmente mucha más gente a Madrid, necesitamos muchos menos votos que los que necesitan los madrileños, ¿no? Y eso es evidente, es decir, eso yo creo que poco hay que decir. En la medida en que eso lo podamos solucionar o lo podamos solventar, pues mucho mejor. Jorge hablaba de que la proporcionalidad es muy importante precisamente porque las leyes se hacen para todos y nos afectan a todos. Por lo tanto, la parte de soberanía o la parte alícuota de decisión que nosotros tenemos en el Parlamento, que al final es donde se hacen las leyes, pues es muy importante, porque esas leyes luego nos afectan a nosotros. Pero a mí hay algo que todavía me preocupa más o me interesa más,
y que no se dice tantas veces y no se nombra tantas veces, que es lo siguiente: ¿de qué nos sirve que el sistema tal y como lo tenemos ahora mismo, con los partidos tal y como están configurados ahora mismo, con las cúpulas, como decía Eduardo, campando a sus anchas dentro de los partidos políticos y haciendo lo que les da la gana? O sea, ¿de qué nos sirve a los ciudadanos y a los españoles que en vez de tener 7 oligarcas en el Parlamento tengamos 12? Pues si son iguales, en el sentido de que allí no se levanta nadie, allí no levanta la voz nadie, ya lo estamos viendo, lo hemos visto durante 40 años. Al final, con que mandasen a uno representando a los 122, a los 73, a los 44, sería lo mismo, porque nadie se atreve a romper la disciplina del voto. Que, por cierto, yo lo he nombrado estos días en 2 artículos en la prensa nacional, uno de ellos ha tenido mucho eco, nos nombraron incluso ayer en una emisora de radio. El transfugismo, el famoso transfugismo, o sea, puede llegar a ser moral, luego hablamos. Desde luego es absolutamente legal y además, incluso en el caso que estamos viviendo ahora, es legítimo. Si por la legitimidad se entiende lo que Max Weber siempre apuntó, que era el consentimiento de la ciudadanía, de la población, hacia la autoridad, hacia el poder de la autoridad. Bueno, pues dependerá de los estados de opinión para que las acciones sean legítimas o no sean legítimas. Pero a mí, como digo, hay una cosa que me preocupa fundamentalmente, y es, porque lo hemos visto desde el principio de la democracia, y es que en la medida en que las cúpulas de los partidos políticos puedan hacer y deshacer y tengan, por lo tanto, condicionado un parlamento como lo tienen, que es un parlamento lacayo de los 4 o 5 o 7 jefes que hay en el parlamento, pues la labor y la función realmente del Parlamento pues queda completamente desvirtuada. Yo insisto, pues es que no hace falta que estén los 350, podría haber uno por cada partido, porque nadie, absolutamente nadie, se mueve. Y eso, además de aludir a una condición sagrada de la democracia, que, insisto, nos olvidamos muchas veces, pero que es, además, y las democracias empiezan así, digamos que las democracias al principio, más que democracias, eran sistemas liberales representativos, representaban solo a unos pocos, había sufragio censitario, no había un sufragio universal, pero digamos que la génesis se produce ahí, luego se mejora, se perfecciona, llegan los partidos de masas, llega por lo tanto, o anteriormente, el sufragio universal, puede votar como tiene que ser, obviamente todo el mundo, etcétera, etcétera, pero parten de un principio sagrado de la democracia, que es el principio de la representación política. Yo creo que a los ciudadanos hoy no nos representan en el Parlamento. Me da igual unos más que otros, pero me da igual unos que otros. No nos están representando. Representan única o casi única y exclusivamente a las cúpulas de los partidos políticos que les han puesto ahí en el poder, que les han puesto en el Parlamento. Y las consecuencias las estamos viendo ahora mismo todos, o al menos todos los que las queremos ver. Y hay una solución para eso, obviamente, es hacer o vincular la suerte del parlamentario no con la de su jefe, sino con la de sus verdaderos jefes, que somos nosotros, los ciudadanos. Y allí, si hacemos una circunscripción única, y en vez de hacer una lista, porque al final, ¿de dónde viene el poder que tienen los partidos políticos? Las cúpulas de los partidos políticos. Pues el poder que tienen de hacer las listas. Se inventaron las primarias. Las primarias, en un sistema como el nuestro, ya hemos visto que no valen prácticamente para nada. Tienen que producirse otras circunstancias en otros sistemas electorales. Yo estoy a favor, como por ejemplo el americano, el inglés, etcétera. Allí sí tienen sentido. Pero las primarias aquí, y ya los que tengan o no, es que en la práctica hemos visto que no han servido para nada. Ni siquiera abrir las listas. Mucha gente, yo creo que bastante bien intencionada, dice, habrá que abrir las listas. Eso es mejor listas abiertas que listas cerradas, pero los países que han tenido listas abiertas, Italia por ejemplo, las ha utilizado en un 3 o en un 4%. Es decir, eso no soluciona prácticamente nada. ¿Y cómo lo solucionan? Lo solucionan, vuelvo a decir, haciendo a los electores jefes de alguna manera, o examinadores como mínimo del diputado. Y eso es cambiando el sistema electoral, o mejor dicho, cambiando la fórmula. En este caso sería el sistema, porque habría que cambiar para eso la Constitución.
Pero es que en España, además, aunque yo creo que trae causa de la primera cuestión, en España tenemos otro problema, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, gravísimo, que es el que hoy tenemos. El que además nos convoca con el título que se ha escogido para esta charla, y además también porque esta charla no deja de ser una más dentro de un circuito que nosotros hemos realizado y que queda mucho todavía por realizar dentro de OLE, de otra ley electoral. Hemos empezado en Valencia, en Murcia, seguiremos en Barcelona, hemos pasado por Pamplona, seguiremos en Valladolid y se supone que terminaremos en el Ateneo de Madrid, que ya es una casa más o menos conocida para nosotros, con otro acto, se supone que un gran acto, ¿no? Nosotros hemos ido diciendo a las asociaciones de la sociedad civil que con todo el criterio, a nuestro entender, del mundo, se quejan del poder que tiene el nacionalismo, del hecho de que no se pueda hablar en el idioma común, que las instituciones en distintas comunidades autónomas están poniendo todo tipo de trabas para que los padres puedan educar a sus hijos en español, para que incluso la comunicación con la administración sea en español, etcétera, etcétera. Toda esa serie de trabas que al final las organiza y las crea de modo absoluto, a mi modo de ver, de modo absolutamente artificial. El nacionalismo lo hacen porque sabe la importancia que tiene el lenguaje y el idioma a la hora de troquelar conciencias, que es lo que yo creo que llevan haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero siempre les decimos lo mismo. Decimos, la labor que vosotros estáis haciendo en vuestras distintas comunidades autónomas es impagable, por supuesto, pero esto no se soluciona en las distintas comunidades autónomas, no se soluciona allí, porque el poder, lo queramos ver como lo queramos ver, nos guste o no nos guste, el poder está en Madrid, el poder está en el Parlamento Nacional, y mientras el Parlamento Nacional esté condicionado por los enemigos de España, no hay forma humana de solucionar esto. Y eso es lo que le decimos constantemente. ¿Qué mejor momento? Porque esta charla, este circuito de charlas o ronda se inició ya hace bastantes meses, porque mejor momento que hoy, a las puertas probablemente pues de una investidura que va a tener como peaje lo que todo el mundo sabemos, ¿no? A nosotros se nos preguntó por el título de la conferencia. Jorge decía que chantaje es una palabra demasiado gruesa para ponerla como título. Bien, nosotros elegimos chantaje porque no encontramos otra más gruesa todavía, no por otra cosa, ¿no? Sí, sí. Porque no hay otra, sin insultar, que sea más gruesa. Porque ya me contaréis qué significa que menos del 1%, un partido que ha tenido menos menos votos que el propio Partido Popular en Cataluña, que dicen que no existe, que ha tenido menos votos, el partido de Puigdemont, esté condicionando, o sea, ya no el gobierno de España, que llevan 40 años condicionando un gobierno y otro, no, la propia existencia colectiva, o sea, porque aquí se está cuestionando ya la nación española, la integridad de la nación española, que todo el mundo piensa, no, esto no pasará, esto es imposible, pero si lo acabamos de ver, todo lo que se puso encima de la mesa en la legislatura anterior, con importancia, todo se concedió. ¿Pensáis que ahora no le van a conceder la amnistía? ¿Y pensáis que luego no habrá un referéndum de autodeterminación? Por supuesto que lo habrá. Salvo, obviamente, que alguien tenga, pues, yo diría, un sentido práctico lo suficientemente importante. Yo lo he pedido públicamente en esos escritos, en esos 2 artículos, en el Español y en Voz Populi, para quien los quiera leer. Yo he pedido públicamente audacia a Feijóo para ofrecer a 6 o a 7 diputados socialistas 7 ministerios en el gobierno de Feijóo. Un programa liberal socialdemócrata con líneas rojas recíprocas y, por supuesto, posteriormente puestos a pedir, como es gratis, una reforma de la ley electoral. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué pedimos nosotros además? Yo estoy de acuerdo con la proporcionalidad. Hay un sistema, que es el sistema alemán,
que aúna lo que Jorge por encima de todo pide, que es un sistema proporcional en donde cada voto valga lo mismo. Yo quiero decir una cosa, haciendo un matiz, porque muchas veces, incluso una entrevista que nos acaban de hacer ahora en Onda Cero, nos lo preguntaba el periodista, entonces vosotros, ¿qué pensáis de la sobrerepresentación de los nacionalismos? No están sobrerepresentados. Matemáticamente hablando, no están sobrerepresentados. O sea, Esquerra Republicana o el PNV tienen aproximadamente los votos, los escaños que les corresponden con los votos. Los que están infrarrepresentados en nuestro sistema electoral español son los partidos nacionales pequeños, y los que están suprarrepresentados son los partidos nacionales grandes. Esa es la realidad, esos son los números. Lo que nosotros decimos es que lo que está sobrerepresentado es la capacidad de chantaje que tienen determinados partidos que no creen en la idea de España en relación con los gobiernos o con la formación de los gobiernos de España. Yo no puedo decir nada, como liberal que soy, yo no puedo decir nada porque Pedro Sánchez pacte con Unidas Podemos. Han tenido votos, pues, bueno, yo no comparto su programa, pero yo no puedo decir nada contra eso. Porque o creemos en la democracia o no creemos en la democracia, o creemos en las reglas de juego o no creemos en ellas. Pero claro que puedo decir, o al menos me considero que puedo decir que no me parece en absoluto bien que los enemigos de España estén condicionando nuestros gobiernos desde hace 40 años, hasta el punto de que ahora es que ya no hay casi ni gobierno ni nación que condicionar. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar. Parece que son palabras como muy grandilocuentes o muy tremendistas, pero es la verdad. O se produce, yo diría, en este momento, una masificación de las calles, o se produce lo que vengo yo pidiendo, es decir, una oferta a la parte sensata del Partido Socialista. Vuelvo a decir, sería completamente legal. Lo que es ilegal es la disciplina de partido. Pero obviamente, si digo que es legal no es porque lo diga yo, lo dice la Constitución, que prohíbe el mandato imperativo. Artículo 67.2, corrígeme si me equivoco, 67.2. No, el mandato imperativo está prohibido. Y lo que hacen las cúpulas en relación con los diputados, si se pueden llamar así, los lacayos que tienen ahí dentro, es mandar absolutamente todo lo que tienen que hacer y decir también absolutamente todos los días. Eso es ilegal. Hay gente que incluso, pero me refiero a grandes tratadistas, que dicen, en España no se ha aprobado una ley constitucional desde la transición, porque todas se han hecho bajo el mandato imperativo que está prohibido por la Constitución, como vamos a decir, como caso extremo. Pero es así. Yo decía, además es legítimo, si se entiende por legitimidad, el consentimiento de la población hacia la autoridad, hacia el poder. No hay más que acercarse a las últimas encuestas, aunque ahora estén de capa caída, después de las elecciones, el 70 y tantos % de la población está en contra de que Pedro Sánchez pacte con Puigdemont la amnistía. Pero lo que es más grave, diría yo, el 54% de los votantes del Partido Socialista no quieren ese pacto. ¿Pensáis que Pedro Sánchez le va a hacer caso? No. ¿Por qué? Porque no depende de los votantes socialistas, y hasta el mismo González lo dijo. González está hasta aquí, no puede ni ver ni a Pedro Sánchez. Pero sus prejuicios, por decirlo así, ideológicos en este caso, le han hecho votar al Partido Socialista. Lo reconoció el otro día, se ha arrepentido 100 veces. Sí, se arrepiente, pero le vota, ¿no? Lo que nosotros proponemos, no para este gobierno inmediato, para esta transición inmediata, lo que nosotros proponemos desde otra ley electoral es que, además de lo dicho, es decir, de dividir el Parlamento en dos, una parte, como funciona Francia, como funcionan los Estados Unidos, como funciona Inglaterra, es decir, que haya diputados de distrito elegidos personalmente, uno a uno, en circunscripciones muy pequeñas, para que dependan directamente de los ciudadanos y se presenten con un programa, se presenten con una ideología, se presenten con un haber que lógicamente pues tendrán que responder de él y ante no sus jefes de los partidos políticos, sino ante los electores. Yo estoy seguro de que lo que nos ocurre ahora mismo en España, aunque eso nos llevaría a un sistema mayoritario, por eso nuestra propuesta es el sistema alemán, no el sistema inglés, ahora mismo no tendríamos el problema de posible desintegración del territorio nacional.
No, ¿por qué? Porque habría muchos diputados que, sabiendo que se deben a sus electores y no a los jefes de sus partidos políticos, pues acabarían haciendo lo que creen, en este caso saben, porque las encuestas son muy claras, que sus electores quieren. Eso es lo que nosotros proponemos. Es decir, el sistema que reivindica de algún modo Jorge para la mitad del Parlamento. El sistema inglés, para que al menos libres, que puedan votar en conciencia, tengamos la mitad del Parlamento. Pero como en España se produce una anomalía que no se da en todo, pero en todo Occidente, la hemos repetido antes, he comentado y no me importa volverlo a repetir, es decir, que el gobierno de nuestra nación depende, por las pruebas que tenemos, a los hechos nos remitimos, de los enemigos de nuestra nación. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en este momento. Y nosotros proponemos entonces, eso no necesitaría la reforma de la ley, la reforma de la Constitución, sería mucho más rápido. Nosotros proponemos una prima a la lista más votada, como medida coyuntural. Es decir, neutralizar el chantaje de los partidos independentistas. 30, 40 escaños a la lista más votada, que sea de izquierdas, de derechas o de lo que la población española pues quiera que sea la lista más votada. ¿Para qué? Pues para que si acaba Pedro Sánchez siendo, o el Partido Socialista, el partido más votado, pues que no tenga que depender de un golpista que ni siquiera puede venir a España, ¿no?, para gobernar España. Porque si lo hace el Partido Popular, pues ocurra exactamente lo mismo. Pero algo que yo creo que se cae por su propio peso, ¿no? Que nuestros gobiernos dependan de lo que queremos y confiamos y creemos en nuestro país, y además en el Estado de Derecho y en la Constitución. Constitución que se puede cambiar, claro que se puede cambiar, todas las constituciones se pueden cambiar, pero utilicemos los mecanismos de la propia Constitución para cambiarla, y no la cambiemos por la puerta de atrás, que es lo que yo creo que va a pasar dentro de 4 días. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta. Al título, nosotros decimos a las asociaciones de la sociedad civil que reivindican la defensa del español, les decimos, nos parece muy bien, pero mientras no cambiemos el sistema electoral español, no lo conseguiremos, porque al final la fuerza viene de Madrid, y la permisividad para que no se cumplan las leyes, por ejemplo, en Cataluña, viene porque en Madrid se permite. ¿Y por qué se permite? Porque son ellos, al mismo tiempo, los que les permiten gobernar. Y esto viene, como decimos, de muy lejos. Lo que pasa es que hemos llegado a un momento en que todo el mundo pensaba que nadie se atrevería a dar el paso. ¿Y qué ha hecho falta? Pues un nihilista en el poder. Punto. Tenemos un nihilista y andará lo que haga falta andar, y lo estamos viendo. Y nosotros por eso proponemos la reforma, las 2 reformas que decimos. La inmediata, que solamente tendría que cambiarse la ley orgánica, la LOREG, para lo de la prima, y posteriormente hacer un cambio para que esto no vuelva a suceder. Y para eso está OLE, para recoger firmas, y si algún día somos pues muchos más de los que de momento somos, pues presionar a las instituciones y presionar al poder para que esto se produzca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo quería comentar nada más que aquí tienes tanto a Jorge como por ahí atrás también a otra persona que han antepuesto sus criterios y de lo que debe de hacerse, quiero decir, respecto a lealtades de designación, y han renunciado a sus puestos. Tenemos a gente que sabe lo que hay que hacer. Pero iba a comentar, entiendo que Jorge tiene aquí una buena lista de notas. Me da la impresión de que tiene un comentario que hacer. No sé si... Sí. Bueno, no, o sea, sí. Parece que haremos unos 10 minutos, porque si no nos alargamos mucho a preguntas. Yo no sé cuál es la idea del debate, si es entre Lorenzo y yo o es con el público. Si tienes alguna pregunta, empieza tú, decía, luego vamos a... Vale, yo una cosa quiero decir de eso que has dicho tú y algo que comentaba Lorenzo. Yo sí que es cierto, yo fui 5 meses parlamentario foral, me presenté como independiente en las listas del Partido Socialista aquí en Navarra, y a los 5 meses dimití. Pero dimití precisamente porque, aunque hubiera sido totalmente legal que me quedara, y nadie, ni con Salfumán, me hubieran podido despegar de mi escaño, no me parecía políticamente moral, porque a mí nadie me votó. O sea, quiero decir, la gente vota a partidos, no sabe quiénes son los parlamentarios. Tristemente. Esa es la pena. Tristemente. Bueno,
claro, tristemente Porque el sistema no dice eso. No, pero vamos a ver. El sistema La realidad es esa, tienes toda la razón. La realidad es esa. Sí. Entonces, claro, a mitad de partido decir, no, ahora el sistema dice que el representante soy yo, Jorge Ordanoza, que nadie ha votado, y yo tomo mis decisiones con independencia de lo que haga el partido que me puso en las listas. A mí eso me parece que no es legal, ciertamente es legal. Y si lo extrapolamos ahora a la situación que tenemos en España y 10 diputados socialistas dijeran no obedezco las directrices del partido y hago cualquier otra cosa, pues a mí me parecería una traición al electorado, porque a ellos absolutamente con más de la mitad de los votantes socialistas a favor, perdón, sí, un matiz muy importante, pero en ningún país del mundo gobiernan las encuestas a mitad de legislatura. Es decir, los representantes son electos, tienen toda la legitimidad democrática para tomar las decisiones que quieran. Si van contra sus electores y sus encuestas, perderán en las urnas en la siguiente cita electoral, pero no puedes pretender gobernar con encuestas. Eso por un lado. Y por otro, las 10 hipotéticas personas socialistas que decidieran dar ese paso no han elaborado un programa, no se han presentado a las elecciones diciendo que van a hacer eso. No, han dicho que creen en España. Bueno, todo el mundo sabía que Pedro Sánchez iba a volver a pactar con Bildu, vamos. Es evidente que los electores han tomado esa decisión y ahora lo que toca es respetar el resultado de las urnas. Pedir, o sea, además en una charla sobre la reforma electoral, abogar por el transfugismo, la verdad, me parece muy osado porque es una traición a los electores. Yo así lo viví, claro que podía haberme agarrado a mil artificios para quedarme y decir que el verdadero representante soy yo y no Roberto Jiménez y tal, vamos, lo tenía en bandeja, pero no se me ocurre porque a mí nadie me ha votado, y a esos 10 hipotéticos diputados socialistas que tú les pides que hagan no sé qué, no se han presentado a las elecciones con ese programa. Ahí sí es una razón, Jorge. No, yo no estoy y de citando a Churchill, yo no he ido del partido es lo que se ha ido. Hay un argumento... Bueno, en realidad lo que dijo es, hay veces para las que hay que cambiar de partido para no cambiar de ideas. Sí, que es lo mismo. Es decir, claro, porque yo es que creo que tienes tan asumido que en España vivimos en una partidocracia, que yo diría que irrespirable, que fíjate, o sea, tú dices, no, o sea, tú has sido representante público. Y en cambio dices, no, yo no representaba a los ciudadanos, yo representaba al jefe que me puso. Y como me enfadé o no coincidí con él, pues tu honestidad personal hace que te tengas que ir, ¿no? Pero que vivamos en una democracia completamente tergiversada no te da la razón. O sea, si tú te guías por la ley, por un lado, te dirá, como tú decías al principio, que tenías todo el derecho. Yo en ese caso no sé, no lo conozco, hasta qué punto había traicionado tu partido, su programa, a sus electores y a su nación, que es mucho peor, porque es muchísimo más grave. Aquí, de lo que estamos hablando ahora, yo es la primera vez que pido o que abogo a favor del transfugismo, no lo había hecho hasta ahora, pero la gravedad es de tal punto, o sea, que uno se puede pasar por el arco de triunfo la Constitución española y todas las leyes y el Estado de Derecho, que es lo que supondrá una amnistía, y nosotros nos la tenemos que coger, como vulgarmente se dice, con papel de fumar, por si no estamos realmente siendo no coherentes con la ley, que absolutamente lo somos, sino con la mala práctica a la que nos ha llevado este sistema partidocrático. Hombre, vamos a ver, que nos estamos jugando la nación española, que yo creo que algo más importante es. Yo creo que eso es una medida, por supuesto, extrema, lo cual no quiere decir que sea ilegal, como todas las ilegalidades que se están cometiendo. No, es perfectamente legal. Y además yo digo, es legítima. Yo le doy mucha importancia a la legitimidad, porque al final la legitimidad es la fuente del poder. Y como los grandes la definen, es el consentimiento que tenemos los ciudadanos a que nos manden. O sea, te dejo que me mandes, eso es consentir. Y eso es legitimar un poder. O sea, te permito que me mandes, aunque parezca una contradicción y sea un tanto paradójico. Pero en eso consiste la legitimidad. Y luego Max Weber, como sabemos, pues la diferencia, la distingue, etcétera, etcétera. Pues es legítimo en este momento.
lo que yo estoy planteando. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la nación española, pese a que ha habido unas elecciones que no nos podemos olvidar, por supuesto, que yo me hago cruces porque es verdad que muchísimos votantes, pero ahora se arrepienten. Y además el mayor representante de los votantes socialistas, que es Felipe González, resulta que ahora se arrepiente, coño. 4 semanas después se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Se lo pensó mucho para votar. Bueno, pero lo hizo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues enmendemos ese error, pues yo creo que de la manera menos traumática. No me van a hacer ni puñetero caso, ya lo estamos viendo. Pero en todo caso, esa es la propuesta que yo hacía, porque a mí me parece mucho más coherente con el sistema, ojo, con el sistema escrito que tenemos. Es verdad lo que dice Jorge. Con el sistema real que tenemos, que es esta nauseabunda partidocracia, desde luego no. Pero lo que queremos es cambiarla. En fin. Yo creo que hay, como ha quedado claro, por lo menos hay opiniones y es bueno que haya divergencia y que se puedan contrastar. Si os parece, y si las hay también en el público, pues pasamos. Yo quería hacer una sugerencia, no más que sugerencia, es una observación que prácticamente me da igual cualquier sistema, cualquier cosa. No se degeneran los sistemas, se degeneran las personas. Entonces, si aquí, con este mismo sistema, hubiera gente y personas que miraran por el pueblo y por los problemas del pueblo, dialogarían y solucionarían los problemas del pueblo. No únicamente se juntarían para formarse un chiquitito para solucionarse su vida y el poder. Yo discrepo cortésmente en el sentido de que, aunque lo que podamos hacer cada uno a nivel personal es muy importante, los seres humanos tenemos una dimensión social. Y había un filósofo que creo que se llamaba José Ortega y Gasset, que dijo: yo soy yo y mis circunstancias. Y cuando uno está en un partido político, y puedo hablar de mi experiencia personal, que he estado en 3, y puedo decir los 3 en los que he estado, y hay gente que dirá: joder, qué cambios. Escúchenme. El sistema condiciona de tal manera a la persona que la presión puede ser insostenible. Hay que ser, no Hércules, una mezcla de Thor, Hércules y el Capitán Trueno para aguantar las presiones que puede ejercer el sistema partidocrático sobre una persona. El artículo 7 de la Constitución española, que dice que los partidos políticos serán democráticos en su funcionamiento interno, es una farsa, con mayúsculas. No existe en España ningún partido político que sea verdaderamente democrático en su funcionamiento interno, porque, como bien ha apuntado Lorenzo, las primarias son una farsa manipulada, y lo he vivido en 3 partidos políticos. En los 3. Yo en mi primer partido político ya empecé a verlo. Era un partido político que, lo digo aquí por si alguien se acuerda de él, que no llegó a pillar cacho político, que se llamaba Sociedad Civil y Democracia, que creó un tal Mario Conde. No sé si se acuerdan de Mario Conde. Pues allí fue donde yo empecé a nivel político por mis inquietudes, porque yo, como ingeniero agrónomo, veo que hay un montón de cosas que son un auténtico disparate para el funcionamiento de las empresas en este país, y que, debido a nuestra organización político-territorial administrativa, van en contra nuestra. O sea, nosotros ahora mismo, en el campo de la agricultura, que lo conozco bastante bien, a nivel europeo, cuando el Ministerio de Agricultura va a negociar a Bruselas, resulta que no cuenta con todos los datos de todas las comunidades autónomas. Eso es un disparate. Yo soy ingeniero agrónomo con mi título firmado por el antiguo rey de España, que me habilita para ejercer mi profesión en todo el territorio nacional. Sin embargo, si yo presento un proyecto de ingeniería agronómica en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, como no lo haga en el idioma que ellos me obligan, ese proyecto no sirve. Es que las personas no quieren cambiar el sistema. Son las estructuras. Pero esas estructuras, ¿quién las ha hecho? ¿Los ángeles? Las propias personas. Al final ahí... a los que se les ha dado, a Sánchez le ha dado todo el poder. Ha vaciado el sol. Lo ha cogido él.
No es solo Sánchez, es cualquier partido político. Cualquier partido político. Entonces no hay una solución porque el sistema es así. No, es cambiar el sistema y cambiar las estructuras. Claro, pero las personas también. Hay una falta de humanismo que se ha perdido. Ha dicho una palabra importante, que es el nihilismo. Y todo vale. La mentira vale para coger el poder. Todo sirve. Hoy te digo una cosa, mañana otra, pero me vale para serio. Me da igual de cualquier partido político. O sea, la amoralidad es total. La falta de valores también. El ejemplo, están con la ley de educación. El mejor ejemplo que podían dar en el primer artículo es el ejemplo a los chavales. Pero vaya ejemplo que estamos dando. Yo creo que tenía una pregunta. Respondiendo muy rápido. Yo no sé, yo he oído muchas veces que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero he oído la frase en sensu contrario. Y me parece más inteligente todavía, más original, se dice menos veces, pero me parece, por la experiencia al final en la vida, me parece que tiene más sentido. Y ahí es por lo que yo estoy más cerca de lo que dice Eduardo que de lo que apuntaba usted. Al final cada gobierno tiene el pueblo que se merece. Es decir, si aquí nos liamos, imaginemos, en una dictadura durante 100 años, pues acabaremos teniendo un pueblo pues inculto, pobre intelectualmente, sumiso, sometido, etcétera, etcétera. Si tenemos un gobierno de verdad, un sistema verdadero, que prima de verdad la libertad, y especialmente la libertad política, que es la madre de todas las libertades, acabaremos teniendo un pueblo orgulloso de sí mismo, reclamador de sus derechos, etcétera, etcétera. ¿Por dónde empezamos? Claro, al final es una combinación, porque esos gobiernos suelen surgir de sociedades pues, más o menos bien asentadas. Pero tiene sentido también el darle la vuelta a la pregunta, o sea, a la frase. Bueno, yo le doy la voz. Buenas tardes. He tomado una nota para que no se me olvidara la pregunta, ¿vale? Bueno, es pregunta es aburrida porque no tiene que ver con el debate de la actualidad política, es más con respecto a la ley electoral, ¿vale? Que hemos hablado. Jorge, la verdad es que me ha encantado el proyecto que has presentado. Te llamas Jorge, ¿no? Sí. Me ha resultado justo y como muy natural, muy intuitivo y sencillo además. Creo que se puede realizar con una ley orgánica, según tú me has comentado, la modificación de una ley orgánica. Has tenido la oportunidad, porque tú has comentado que has sido asesor también, has sido parlamentario, has tenido la oportunidad de presentarlo a políticos de cierto peso y más allá de las mayorías para que saliese adelante esta ley orgánica. ¿Qué feedback has recibido de tu proyecto, ¿no? De esto que nos has comentado, que además está muy bien explicado? Y Lorenzo, un poco con lo mismo, no sé si tenéis contactos, si te ha gustado su presentación, si podría incorporarse a lo que has comentado. Y además, Lorenzo, claro, todas las propuestas, que me tengo que meter un poquito más en vuestra web, claro, está muy bien, pero ¿en manos de quién dejarías esa redacción de ese proyecto? Porque claro, los poderes públicos no puede ser. ¿En manos de quién estáis pensando? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sí, muy breve. El sistema electoral se me ocurrió hace un par de años. Lo publiqué en un artículo académico, que como todos los artículos académicos no ha leído nadie. Y no, yo no lo he movido antes, que era más joven, cuando publiqué el libro que ha citado Miguel, de los... Bueno, otro libro que proponía también reformar la ley electoral, conseguí 70.000 firmas. Bueno, moví ciertas cosas y tal, Ciudadanos me apoyaba, otros partidos se mostraron muy interesados y hubo cierto movimiento, pero al final una persona sola no puede hacer gran cosa. Y sobre todo cuando ya este segundo sistema electoral, que yo creo que sí que podría encajar si hubiera algún tipo de impulso reformista en el país, que tampoco lo veo, yo ya mi idea es, ahí está, es una posibilidad teórica que antes yo creo que no existía, es decir, antes el menú era muy limitado, o reformar la Constitución, que parece que no podemos, que también es muy grave decir esto como si fuera normal, no podemos reformar la Constitución, no sé por qué misterio metafísico, o dentro de la Constitución no hay mucho que hacer y ahora yo teóricamente ofrezco otra posibilidad, pero me he limitado a dejarlo en manos de los académicos. Si hay un impulso reformista o si alguien quiere, pues lo tiene a su disposición, pero yo al final las cosas pasan factura, me temo.
Así que simplemente me limito a eso. A mí me parece interesante la propuesta de Jorge, al menos en la parte que nosotros reivindicamos, que es una parte de ella, que es la proporcionalidad. Yo creo que se queda coja en la otra parte que nosotros le damos igual o más importancia por todo lo que por lo que ya hemos dicho, que es la parte de la representación. O sea, yo sigo pensando, para mí, que es más importante que el que me represente lo haga de un modo proporcional o no del todo, me represente de verdad a mí y no represente a la cúpula de un partido político, que el hecho de estar matemáticamente, proporcionalmente bien representado, aunque es una reivindicación que primero nosotros la asumimos en nuestro programa y segundo, pues me parece completamente legítima. Tu segunda pregunta, ¿a quién habría que confiar esta reforma? Bueno, estaríamos partiendo de la base de que esta reivindicación ha tenido el suficiente apoyo popular como para que las instituciones públicas se pusieran manos a la obra. Estamos hablando de, no sé, millones de firmas, por cierto. En change.org/otra ley electoral es donde tenemos nuestra recogida de firmas. Solo tenemos 6.000 y pico firmas. Yo vuelvo a decir, somos mucho más conocidos de lo que las firmas dicen. Lo digo porque nos lo dicen en los medios de comunicación, en muchos sitios, pero realmente no llega ni a 7.000 firmas. Si tuviéramos millones, fijaos, estamos lejos, que es cuando podríamos plantear una cosa así, bueno, llegaría el momento en el que se nos escucharía, digo yo. Y ese clamor, que además existe porque lo vemos en las encuestas y al final se puede traducir en firmas. A veces decimos que quizá el error que estamos cometiendo es que la gente no nos apoya y no se pone a trabajar en todo esto porque al final no hay una expectativa, vamos a decir, de moqueta final, ¿no? Es decir, porque nosotros en principio no queremos estar en las instituciones. Y a veces incluso decimos, bueno, a lo mejor convendría ya empezar a decir que si tuviéramos millones de firmas y no nos hacen caso, intentaríamos convertir esas firmas en votos, es decir, presentándonos a unas elecciones, ¿no? Que es donde está el poder y donde a lo mejor hay que acabar estando para cambiar las cosas. Entonces seríamos nosotros un poco los vigías o los vigilantes de esa hipotética reforma. Si lo hacemos desde fuera, pero tenemos cierto reconocimiento, casi una cierta autoridad, bueno, pues haríamos lo mismo. El seguimiento pues lo haríamos nosotros, pero habría que en todo caso confiárselo a un comité de expertos, lógicamente. Buenas tardes. Comentaba Jorge, estuvo 5 meses en un partido político, en el PSOE. Yo he estado 6 años en el Parlamento, en diferentes puestos, siempre en el Partido Socialista. He sido alcalde 8 años del Partido Socialista, he entregado todas mis cuotas, he pagado todos los 15% de mi salario y he dedicado media vida. Me siento con derecho a hablar del Partido Socialista. El Partido Socialista, como todos los partidos, la ley de partidos está planteada desde la Constitución y es la base de la participación democrática. Luego lo que hay que regenerar es los partidos políticos. Los partidos políticos se asientan en congresos. El Congreso del Partido Socialista no ha aprobado, lo recordaba el otro día Alfonso Guerra, ninguna posibilidad de que se dé ni una amnistía, ni siquiera los indultos, ni ninguna posición que además tampoco fue en su programa electoral. Es decir, se ha timado por completo a la ciudadanía que pudo votar al Partido Socialista en función de su congreso, de sus principios, de su programa electoral, y sin embargo ha tenido un cara dura que ha vendido a España y ha planteado la amnistía y ha planteado los delitos más grandes para que se deshaga este Estado. De manera que quien está en el Partido Socialista en este momento en una lista electoral tiene que votar en conciencia, y en conciencia como ciudadano además, que no fue por nombre y apellido, fue en listas cerradas, con ese programa, con ese congreso, con esas bases por las que se apuntó un partido político y dedicó su vida. Por tanto, esas personas que están en el Congreso en este momento, empezando por Pachi López, y por todas esas personas que han trucado el Partido Socialista, tienen en este momento la obligación moral y legal
de ponerse en la ley. Y en la ley es votar la legalidad. No podrán nunca votar una amnistía. Y esto lo plantea el Partido Socialista en muchos socialistas, y creo que lo que hay que cambiar en este momento es la rebeldía que se tiene que dar dentro del Partido Socialista para que tantas personas, es que son 7 millones o no sé cuántos millones, los que han votado porque se creen, han confundido a veces, porque se han convertido los partidos, todos, también los demás, hasta ese de Mayo Conde, ¿verdad?, en máquinas electorales. Entonces, como son máquinas electorales, pues el que tiene mejor figura y sale guapo en la foto, pues fíjese, votamos a Rodríguez Zapatero, porque tenía ojos azules, porque estaba en el final del Congreso calentando una silla y sin embargo salió presidente del gobierno, porque ahora como la imagen pintada no. Entonces estamos en un momento en el que hay que tomar conciencia en un partido político, y este partido político es el Partido Socialista. También otros partidos constitucionalistas, por supuesto, y también tenemos que tener muy claro a qué vota la gente, porque vota para ser representante de ese programa, no de la persona, no de Pedro Sánchez, que le da igual votar hoy de una cosa y mañana de la otra y luego se vende con... Es que nos lo ha demostrado. Pero claro, se hizo una mala campaña contra Sánchez, todo contra Sánchez, entonces se personaliza y eso es malo, eso es una equivocada táctica. Pero lo que sí están todos los que están en el Partido Socialista en este momento es con la decepción más grande que han podido sentir como representantes en un partido. Y desde luego los que han votado también, porque han confundido un partido con una religión. Estas personas que dicen, yo es que votaría, es que no me conformo con lo que está haciendo el Partido Socialista, pero claro, tengo mi voto y mi corazón va al Partido Socialista. Perdone usted, es que lo que tiene que usted votar en este momento es algo que sea coherente con su ideología y con su honorabilidad y con su conciencia. Entonces, en ese momento no se puede plantear que se vote de nuevo tapándose la nariz, como dicen algunos, al Partido Socialista. Mire, hay otra gama de partidos constitucionalistas y podremos exigir dentro de los partidos, pero el Partido Socialista en este momento los ha timado. Esto es lo que tengo que decir. Yo, bueno, como me preguntabas a mí, o sea, yo lo que respondería es desde un plano legal, constitucional, jurídico, por un lado, y desde un plano político, por otro. Desde un plano legal, constitucional, no me recuerdo ahora qué diputados tiene Pedro Sánchez ahora mismo, los que sean, 122. Los 122 diputados votarán como crean que tienen que votar, no están sometidos a mandato imperativo legalmente, nadie puede echarles del escaño, es la respuesta legal, y van a votar lo que ellos consideren oportuno en conciencia. Eso por un lado, desde un punto de vista legal, es evidente que ellos van a votar lo que consideren necesario, lo que consideren políticamente mejor. Desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista político, si es cierto que hay un desencanto tan brutal dentro de las estructuras del Partido Socialista que todos los militantes tienen la sensación de haber sido engañados, el Partido Socialista tiene un congreso, luego tiene un comité federal, tiene una ejecutiva y tiene un líder que es Pedro Sánchez, pero debajo hay toda una estructura piramidal que, hombre, no sé. Si es cierto que esa estructura piramidal, en la base hay miles, en el Comité Federal yo creo que hay, ahora no recuerdo, unas 200, 300 personas, en la ejecutiva hay 70. Bueno, alguno dirá algo, si es verdad. Claro, dice Felipe González y otros que ya no están en el partido, que no están en las estructuras. Los militantes, las encuestas, el 50% de no sé qué porcentaje, las encuestas dicen, muy bien, pero políticamente yo no veo que eso sea... Y si lo fuera, el primero que tomaría nota es Pedro Sánchez. O sea, que sea tan terrible como se está pintando aquí. Y si lo fuera, Pedro Sánchez, que tendremos la opinión de él que tengamos, inteligente, o sea, tonto no es. O sea, estratégicamente sabe manejarse muy bien. Por tanto, esa lectura yo creo que no es del todo real, por mucho que personalmente se pueda compartir, que yo no entro ahí. Hay un aspecto que me parece muy importante y que está aquí, digamos, sobrevolando la cuestión, y es el de la legitimidad.
si esos diputados socialistas hacen presidente a Pedro Sánchez con los acuerdos que consideren necesario con Puigdemont y con quien sea, incluida la amnistía, si la amnistía se legaliza, si el Tribunal Constitucional en un futuro, porque el PP va a recurrir con toda seguridad, considera que es constitucional o que no, ¿eso se considera legítimo? A mí me parece muy peligroso decir que no. Por supuesto, te puede parecer terrible, erróneo, una equivocación, incluso una traición, pero legítimo democráticamente y de acuerdo a las leyes que nos hemos dado, es perfectamente legal. Entonces, saltar de algo que es legal y decir es que no es legítimo. Es legal que voten con un acuerdo con Puigdemont. Y es legal que el Parlamento apruebe una amnistía si se considera luego constitucional. O sea, la legalidad en una democracia tiene que coincidir con la legitimidad, a no ser que viole derechos humanos fundamentales o cosas muy, muy excepcionales, y para eso hay un Tribunal Constitucional. Entonces, está sobrevolando siempre algo muy peligroso, que es considerar que estamos por encima de la legalidad. Ha habido unas urnas, ha habido un resultado, el presidente del Partido Socialista tomará sus decisiones y dentro de 4 años se enfrentará a las urnas. Y si es tan terrible el desgaste, pues sacará 4 escaños, que es lo que pasa en las democracias. Hay partidos que se hunden y está muy bien que se hundan. Está muy bien, porque eso significa que hay competencia y que la gente elige otras maneras de ser representadas. Pero a mí me parece peligroso plantear la legitimidad en decisiones políticas que son legales. Creo que lo que se ha mencionado no es tanto cuestionar la legitimidad de que Sánchez haga algo que tenga derecho legal a hacer, como la legitimidad de que personas que han sido elegidas para representar una ideología con unas líneas rojas, encontrándose con que la dirección del partido lo lleva más allá de las líneas rojas, se salten la disciplina del partido. Eso es un poco lo que se estaba planteando. Yo personalmente creo que Sánchez no va a llegar a ese punto. Creo que por un sentido de conservación no hará esto. Pero, por desgracia, de esas dudas de las que saldremos, porque antes o después tomar una decisión. Yo, 2 cosas rápidas. La primera, qué pena que no haya más gente como esta señora dentro del Partido Socialista. Eso es lo primero. Ojalá hubiera miles como ella, porque probablemente no estaríamos en la situación tan peligrosa en la que nos encontramos, y probablemente sí que se podría forzar a Pedro Sánchez a cambiar de rumbo, cosa que yo veo complicadísima, porque o Jorge vive en otro país o soy yo el que vive en otro país, pero lo que está clarísimo es que la disciplina de partido se cumple a rajatabla desde el año 77. O sea, estamos hablando de 40 y tantos años. Se ha cumplido siempre, y ha habido 3, 4, 5, 6 excepciones en 40 años, no hay más. Y los diputados socialistas, cuyo sustento en el 95% de los casos depende de que al señor Pedro Sánchez le venga en gana dentro de 4 años volverlas a poner o no en las listas, claro, perdamos toda esperanza de que motu propio eso lo hagan, pero perdamos toda esperanza. Alguien decía, bueno, aludiendo a la moral, alguna persona que, bueno, pues es que esté ya casi de paso, que no quiera volver a la política, yo no sé cuántos habrá, pero yo creo que habrá muchos menos, que aludir a algo que es mucho más sencillo en política, que sea la ambición de poder, es decir, proponiendo ministerios, proponiendo un gobierno socialdemócrata o liberal socialdemócrata. Eso es mucho más sencillo, dentro de la propia dificultad. Pero yo creo que a corto plazo es la única solución. Y es cierto que cuando nosotros hemos hablado de legitimidad, lo hemos hecho en cuanto a la posibilidad de que un parlamentario acabe votando en conciencia y acabe rompiendo la disciplina de partido. Yo he dicho, lo primero de todo es legal. Lo que no es legal es obedecer al jefe por el hecho de que sea tu jefe, en contra de tu conciencia, de tu nación, y además del programa político con el que te has presentado, y por supuesto de los estatutos del partido, que, como muy bien decía esta señora, en ningún momento se ha dicho que el Partido Socialista puede destruir la integridad de la nación española. Que se sepa, hasta ahora eso no está en los estatutos, y es lo que pretende hacer este hombre. Porque tú, Miguel, dices que crees
que Pedro Sánchez no va a llegar a ese extremo. Pues o sacamos 7 millones de personas a la calle, o sacamos 7 lo que llaman tránsfugas, que para mí serían patriotas. De tránsfugas no tendrían absolutamente nada, ¿no? O hacemos una de las dos cosas, vamos, mi opinión, pero por descontado que este va a aprobar esto y lo que le pongan por delante. Yo ayer mismo publicaba, no recuerdo mal, el Diario de Navarra, que sigo apostando de puro cinismo que van a ser lo suficientemente egoístas como para no meterse en una ratonera de ese calibre, porque el daño que se haría a él y al partido y a sus propios familiares y amigos, poniendo en cuestión todas las instituciones españolas y poniéndolas a los pies de Puigdemont, es tan grande que no creo que lo hagan por puro egoísmo. Pero como decíamos, por desgracia, de saludos saldremos. Así que una última, si os parece. Bueno, hay una más. Dos últimas. Me ha atencionado, yo pensaba, confiaba en que la militancia de un partido político tenía que tener cierta formación, pero está claro que no. Se han convertido en una secta peligrosa, que no hay manera. Y luego, pues en fin, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver el Frente Popular de hace 80 años, vamos a ver buenos y malos, vamos a ver nacionalistas de no sé qué, para total, ¿para qué? Los nacionalistas luego se vendieron a Franco enseguida, los catalanes, los vascos, los no sé qué, o sea, vamos, ya, es que la ruina es segura, joder, es que no sé, ¿cómo se puede andar discutiendo que si tiene derecho, que si tiene no sé qué? Y bueno, yo voy a hacer una intervención como parte del señor que ha esto, y bueno, no sé qué manera. Yo simplemente, antes de la última pregunta, una reflexión. ¿Quién gana la famosa pregunta de latín "Cui prodest" con la división de la sociedad española? Probablemente los ciudadanos españoles de una u otra adscripción política tengamos muchos más puntos en común si hacemos un análisis fino de lo que nos creemos, pero curiosamente, al menos públicamente, se ha generado una división tan brutal. Somos muy futboleros en eso. Están los de un equipo y los del otro. ¿Los hinchas de fútbol son racionales? Pregunta. O yo soy de Osasuna y yo no soy de Eibar. O yo soy del Madrid y no soy del Atleti. Eso es racional. A mí todos mis amigos que son muy futboleros me dicen, no, es que tú no entiendes el fútbol. Pues es que yo lo que veo es eso en política. No somos capaces de pararnos y decir, ¿pero qué estamos haciendo? Que si bolivarianos, que si fachas, que si extrema derecha, extrema izquierda. ¿Somos capaces los españoles de salir de ese juego perverso en el que nos meten los partidos políticos que son los que ganan con nuestra división? ¿Por qué no nos paramos un poco? Era una reflexión y voy a la última pregunta. Pues no voy a repetir una licencia porque lo que voy a hacer es unas preguntas. Intervención breve. Lo he dicho y coincido exactamente con lo que ha hecho el presidente, que los partidos políticos están anquilosados, están esclerotizados. Por lo que deja de ahí, no vamos a encontrar una solución. La solución está en nuestros pueblos, la solución está en la sociedad civil, la sociedad que se tiene que movilizar y que tiene una cita de más para el próximo día 8 en Barcelona y en Madrid. Y esa es la solución. Desde por ahí tiene que venir la solución. Si no, no vamos a conseguir que los militantes, los votantes, los parlamentarios del Partido Socialista se caigan del caballo y digan, estábamos equivocados. Si no les demostramos verdaderamente que tenemos una capacidad, una fuerza de arrastre, y por eso quiero hacer aquí un llamamiento, porque Sociedad Civil Navarra, en la que nosotros resultamos tamaños de los miembros de la Junta Directiva de aquí, y decimos que como paeros estamos pensando también en la organización de autobuses para la manifestación de Barcelona del 2 de octubre, a la que yo quiero ayudarnos a participar. Muy bien, pues muchísimas gracias a participantes y a los que